Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En este día seguimos siempre con la teología de San Lucas. Estamos hablando del capítulo 9:1 hasta el 19, imagínense el 46, donde hablamos todo lo que se refiere al camino, el camino de Jesús hacia Jerusalén. Ya estuvimos en el curso anterior haciendo esa introducción, sobre todo en el capítulo 9, versículo 1, que nos abre la idea principal, la idea teológica. Algunos elementos volvemos a recordar para que entendamos y darle hoy seguimiento. Cuando estaba por cumplirse, dice el capítulo 9, 51, el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Esto es lo que nos dice. 4 elementos importantes. Primero, el hecho de cumplirse el tiempo. Se refiere a todo el Antiguo Testamento, todas las promesas de Dios. Elevación al cielo. ¿Qué significa Dios o Jesús que se eleva al cielo? Ese es el cumplimiento de elevarse. O sea, Babilonia cumplía, Babilonia hoy coagina, Babilonia bueno, y entonces aquí se está refiriendo al elevarse al cielo. Y hablábamos del Hashamayim, todo un concepto teológico bíblico, Antiguo Testamento, en hebreo, Hashamayim, lugar de Dios. Plenificación, realización. Eso quiere decir dignificación del hombre, entonces. El cumplimiento que está realizando, ¿verdad? Jesucristo, Jesús, el Mesías, el enviado. Su misión, ¿cuál era? Y era esta, de elevar el hombre entonces a Dios. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? En tan pocas palabras, una teología tan profunda que nos está mostrando aquí Lucas en el capítulo 9, 51. Pero no termina ahí, sino que después nos dice que Jesús se encamina decididamente hacia Jerusalén. El hecho de que Jesús se encamina, este es el elemento crucial, elemental, fundamental, porque es una decisión. Lucas insiste mucho en el aspecto de la decisión del hombre. La decisión es tuya. Si les gusta música, ¿verdad? Pónganlo por ahí en YouTube, la música esta del Padre Cecinio. La decisión es tuya. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Y esto lo encontramos porque el Evangelio de por sí siempre será ¿qué cosa? Será propuesta. Y la propuesta, cuando se lanza, se dice pea she awerunde she pea ahiyanere nondepe a pea añade, entonces ya mañana go anga ya ara bueno she go anga ni comprometes a she ayapota. Porque eso pues no depende de vos, no depende de otro, depende de ti. Depende de ti.
apea ñande ya esa monana ya bueno allá pota taba nace que ya posee pero por lo menos tenemos que saber que siempre el evangelio será una propuesta y como propuesta de vida, atención, de vida, porque esto transforma, cambia tu modo de pensar, tu metanoia, tu nous, tu conocimiento que tiene una meta, sabe hacia dónde camina, va el are usea, va el are hipotán, va el are ya posea, mooto para guatareina. Y cuando uno entiende eso, ciertamente que esto se vuelve una cosa maravillosa, espectacular y fundamental para la vida del cristiano. Bueno, desde aquí entonces podemos continuar un poquitito más, porque después dice que se encamina hacia Jerusalén. Ya hemos hablado, ya hemos dicho bastante en los cursos anteriores. Yo les invito siempre a volver a YouTube, Ñande Yarañe, nuestra biblioteca virtual. Allí tenemos todos estos cursos bíblicos. Podés hacer en una forma secuencial, porque estamos haciendo en una forma muy pedagógica y lo hacemos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ya ese, venga tú ves. Ojalá tengamos la vida suficiente para poder desarrollar por lo menos 50 libros más. Las 73 libros. Ojalá Dios me dé vida y podamos seguir reflexionando, porque aquí tenemos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero aquí está lo central. Este versículo 51 del capítulo 9 nos abre así, pero como un abanico, nos abre lo que vendrá a continuación de lo que significa el camino hacia Jerusalén. Por lo tanto, volvemos a mirar, el mismo Marcos también ya ha llegado a descubrir que el confesar al Cristo implica siempre desvelar su senda de dolor y acompañarle en el camino hacia la muerte. Bueno, esto será uno de los elementos teológicos fundamentales. El evangelio no es dulce de leche, el evangelio no es caramelito. El evangelio es tomar la cruz de Jesús cada día y seguirlo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto nos va mostrando la senda de dolor por una parte y por otra parte tenemos que acompañarle en el camino hacia la muerte. Lucas ha querido fundar lo que nos queda de evangelio en ese tema. Lucas ha querido fundar, es decir, poner sobre este elemento fundamental, por eso fundar, poner la fundación, poner el cimiento, la base sobre la cuestión del buen entendimiento de lo que significa el evangelio, que es tomar la cruz, condición para el seguimiento de Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Francisco se ha sumado al Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebra este jueves 27 de enero, y ha pedido ayudar a los jóvenes a ser conscientes del horror de ese periodo. Es necesario recordar el exterminio de millones de hebreos e persone di diverse nazionalità e fedi religiose. Non deve più ripetersi questa indicibile crudeltà e sarà mai dimenticata affinché si possa costruire un futuro dove la dignità umana non sia più calpestata. Entre los invitados a la audiencia estaba Lidia Maximovich, que fue deportada a Auschwitz cuando tenía solo 3 años y usada para experimentos. Che ha scritto un libro di cui lei ha fatto la prefazione e oggi ricordiamo questa storia incredibile. La superviviente llevaba un lienzo que había inmortalizado su primer encuentro con el Papa en mayo del año pasado, cuando Francisco besó con gran respeto su número de prisionera. Como es tradicional, el Papa se ha reunido con el Tribunal de la Rota por la apertura del año judicial. Que inaugura el nuevo año judiciario del 2022. La Rota es el principal tribunal de apelación de la Santa Sede y se ocupa también de determinar si un matrimonio es nulo. Les pidió que en esos procesos tan delicados trabajen para favorecer el perdón y la reconciliación entre las parejas.
La dichiarazione dell'unità non va presentata come se fosse l'unico obiettivo da raggiungere di fronte a una crisi matrimoniale o come se ciò costituisse un diritto a prescindere dai fatti. El Papa pidió a los jueces que sean personas que escuchan a todos, que no se limiten a aplicar las leyes, sino que traten con humanidad esas heridas. Les ha asegurado que esa actitud ayudará a que las partes implicadas comprendan la sentencia y les ayude en su camino humano y cristiano. Tras leer el informe sobre cómo se gestionaron los abusos en la diócesis de Múnich y Frisinga entre 1945 y 2019, el cardenal Reinhard Marx ha pedido perdón personalmente y en nombre del arzobispado a las víctimas y a sus familiares por lo que sufrieron en la Iglesia. El informe señala que el arzobispo no actuó correctamente ante 2 denuncias. Por eso el cardenal reiteró su disponibilidad a poner su cargo a disposición del Papa. Ya lo hizo en junio, pero Francisco le pidió que continuase. Según el cardenal, hay varias causas sistémicas que provocaron estos abusos y por eso ha solicitado una reforma de la Iglesia en sus posiciones y en sus estructuras. El cardenal no se pronunció sobre las acusaciones contra Benedicto XVI. Los abogados encargados de realizar el informe dijeron que no actuó bien ante 4 casos, cosa que el Papa emérito niega. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre el ser humano. Algunos de los dogmas sobre el ser humano. En primer lugar, que el hombre está formado por cuerpo material y cuerpo espiritual. Es decir, el ser humano como ser común que está constituido de cuerpo y alma. El pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. Pecado
que es la muerte del alma, se propaga de Adán a todos sus descendientes. Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 5, 12. Y por generación, es decir, es lo que transmitimos como humanidad, y no por imitación, que es inherente a cada individuo. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Solamente un acto libre por parte del amor divino y su misericordia podría restaurar el orden sobrenatural destruido a causa del pecado. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
pois tu és minha mãe, tu és minha guia. Tu és para mim o maior exemplo de santidade, de humildade. Quero caminhar contigo, Maria. Não só um momento, todos os dias. Preciso do teu amor de mãe, da tua intercessão junto ao Senhor. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Quero caminhar contigo, Maria. Tu que és mãe na dor e na alegria. Tu que até o fim permaneceste fiel na cruz, fiel a Jesus. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Santa Mãe de Deus, recorro à tua proteção. Te entrego a minha alma e coração. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros desde el Evangelio de San Lucas. Nos encontramos en esta primera partecita, ¿verdad? Porque tenemos dos elementos, decíamos, se pueden trazar dos momentos relativamente autónomos, dos momentos. El primero, que va justamente de este capítulo 9:41 que estamos estudiando hasta el 19:46. Y así el camino aparece como en torno de una catequesis. Este es el primer elemento y esto es lo que tenemos que tener bien clarito, porque ahora entonces en nuestro camino y en nuestro desarrollo que iremos haciendo sobre la teología de San Lucas, en lo posible, esta explicación teológica de lo que hoy nos está queriendo mostrar Lucas, en que Cristo muestra a sus discípulos la fuerza y la exigencia del hallarse de su parte y de buscar, por tanto, la riqueza verdadera.
vuelvo a insistir en este aspecto, ¿verdad? Entonces, es una catequesis muy buena en que Cristo muestra a sus discípulos la fuerza y la exigencia del hallarse de su parte y de buscar la riqueza verdadera. Nos encontramos dentro de esa comunidad y al mismo tiempo vamos procurando, queremos entender, hacer ese camino, el Jodos, ¿verdad? Poco a poco. Porque la vida pues siempre es un desarrollo, es un proceso. La vida entonces va cambiando, Es interesante. Esto, como dice, ¿verdad? En la terminología el italiano, que dice el aggiornarse, giorno, día, ponerse al día, ya la ñande traducción. Y esto es buenísimo. Entonces tenemos que ponernos al día continuamente, tenemos que estar mirando, interpretando, conociendo. Porque la Biblia entonces, como un libro pedagógico, se nos vuelve paradigmático. Es decir, el modelo para una aplicación a la vida cotidiana, a la vida que llevamos nosotros. Y por eso nos está diciendo en que Cristo muestra a sus discípulos la fuerza y la exigencia de hallarse de su parte y de buscar la riqueza verdadera. Estamos en ese proceso, estamos en ese camino. En una segunda parte ahora vamos a encontrar, una vez que terminemos esta primera, que termina en el 1946, desde el 1947 hasta el final, 24:53, y luego incluso lo que comienza en el segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1, del 1 hasta el 11, o sea, la ascensión, la elevación, como decimos, porque pegó el objetivo. Termina luego ya nuestro Evangelio de San Lucas con la ascensión, ¿verdad?, de Jesús al cielo. Es la planificación, porque en Yanguajaran con la Juame. Porque si no, nuestra película, entre comillas, no llegaría al final, a su conclusión. Nuestra película no tendría conclusión. Nuestra película, si terminase simplemente con la muerte de Jesús, o incluso, no sé, con Jesús que camina con sus discípulos, ¿se acuerdan? También Emaús, una aparición de Jesús, todo eso, o pareíta, o sea, no va a tener una buena conclusión. Jesús aparece. Y bueno, ¿y qué? Y después como que algo que estás esperando más. Y justamente eso es lo que reflexiona Lucas. Y Lucas entiende que el objetivo principal, hacia dónde apuntamos, va el añandella hipotaja, moto para la yaguatañaina, entonces es justamente la elevación al cielo. Elevación al cielo significa nuestra propia resurrección. Resurrexit en latín viene de anástasis griego, ups eñacapua en castellano, y en guaraní quiere decir levantarte, mirar hacia adelante. Anilañane tindeti, anilaña maña uire, ani la yatiriri uire kumboisha, levantarse, mira, eso es lo que quiere decir resurrexit. Estas son palabras que están en latín y que muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero si vos decís bien en guaraní, resurrexit, eñacapua, anástasis, levántate, mira hacia adelante, no te arrastres, anástasis, a griego. Entonces uno puede entender, pea amigos, y claro, si y que tú añe arando y aquí entonces lo que sucede es una anástasis. Anderé mañana anástasis, y había sido, quería decir, eñacapua, hay mañana un burr. Y entonces, por eso es que Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11, te está hablando demasiado bien, porque aquí te está hablando de la finalización y de la conclusión de tu película. Todo lo que Jesús viene realizando, entonces, al final, tiene una conclusión que busca nuestra elevación, nuestra dignificación, nuestra felicidad, que vivamos felices, realizados, planificados. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Amigos de ñande yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube ñande yarañe.
Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor.
corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Como el tuyo, como el tuyo, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando el Evangelio de San Lucas, este Evangelio maravilloso, este Evangelio tan hermoso que nos trae hoy esta propuesta. Es la tercera partecita del Evangelio que nos está hablando del camino hacia Jerusalén. Dos palabras claves en esta teología lucana: el camino, el proceso, cómo tenemos que descubrir, entender el seguimiento de Jesús y sobre todo cómo tendremos que hacer nuestra misión. Y esta es la primera partecita desde el capítulo 9, versículo 51, que irá la primera parte de nuevo en esta subdivisión hasta el capítulo 10, 24. Y hablábamos entonces de seguimiento y misión. Y posteriormente entonces nosotros veremos lo que es desde el capítulo 10, 24 hasta el 11, 13. Ahí nos hablará de la acción y la oración. Ya veremos entonces cómo es esto. Ahora vamos a procurar entender bien lo que seguir. Primero significa el seguimiento y la misión. Porque si entendemos lo que es seguir, adherirnos a Jesús, ¿verdad? Sumergirse, bautizarse, sumergirse, empaparse, ¿verdad? De los principios, los valores, lleva. Eso es el bautismo, con los principios, valores que el Señor nos propone. Entonces, como bautizados, estamos llenos de Dios, ¿se dan cuenta? Qué interesante. Nos sumergimos en el Señor, ¿viste? En estos principios. Y el que se lanza, ¿verdad?, a una piscina, el que se moja verdaderamente, entonces quiere decir que se empapa de Dios. El que se tiró, el que se bautizó verdaderamente, el que entra en los principios de Dios, no puede salir sequito de la piscina. Cuando te tiraste, sí o sí te mojaste, te empapaste. Y esta es la analogía, y por eso se llama bautizo. En griego significa sumergirse, sumergirnos en Cristo. Vivir entonces de acuerdo a estos principios y estos valores. Bueno, vamos a seguir aquí desde el capítulo 9, 51 hasta el 10, 24. Al que le pide entonces un lugar, porque alguien viene, pero quiere venir simplemente buscando su comodidad, buscando su platita, buscando su diezmo, buscando algo que me haga ganar, que me haga vivir, que me haga, en fin. O sea, que yo pueda ser un empresario de la religión, digamos. Al que le pide un lugar entre los suyos, Jesús no puede darle ni siquiera un lecho en el que venga a descansar tranquilo. Y sin embargo nosotros, muchas sectas por ahí, ¿verdad?, escuchamos evangelio de la prosperidad, evangelio, que todo así, ¿verdad?, todo el evangelio. El evangelio de la prosperidad, que te ve, la prosperidad es otra cosa, ¿verdad? Para llegar a la prosperidad no se llega directamente anunciando prosperidad, sino que se anuncia lucha, empeño, esfuerzo, sacrificio.
Ahora, si yo anuncio evangelio del Mondajá, entonces sí, eso va directo, muy. Está en enriquecimiento ilícito y todo lo que vos quieras. Va directo, pero yo por lo menos no encontré un evangelio de ese estilo. El evangelio es el de tomar la cruz cada día y seguir al Señor con los valores y con los principios que el Señor nos va regalando, ¿verdad? Bueno, entonces aquí podemos decir que no se puede ni siquiera, dice, dar un lecho. El Señor no te da ni un lecho. Jesús le respondió. Vamos a ver primero del 57 lo que le dice. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Ne famoso y te dije eso. Ascendrá pues peri, hace ahí se predica y mía, lleva ahí cual camina ahí entero eterna, ¿verdad? Entonces te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Entendiste, amigo? Darekoi moba amoita pe. Se acá. Ni moba añenota, ni moba aqueta. Interesante. Busco mi comodidad. Busco mi comodidad. Busco mis lujos. Busco vivir en la opulencia. Qué interesante, queridos amigos. Yo no sé cómo nosotros nos damos cuenta de ciertas propuestas evangélicas que en realidad, lo único que están buscando es justamente eso. Justamente eso es lo que están buscando. La opulencia, la riqueza. Entonces, vivir como magnates, ¿verdad? Cada evangelio. Entonces, todo para, ¿verdad? Y entonces, ciertamente, estamos desvirtuando. Discúlpeme que les diga, pero estamos totalmente desvirtuando el evangelio. Totalmente. Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Recuerdan cuando Madre Teresa de Calcuta comenzó ya a ser famosa porque recibía a los chicos, dice, a los pobres entre los más pobres, a esos que ya se iban y vivían en los basureros, ¿verdad? Cateura ya tengo, o no sé, incluso peor que todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace verdaderamente Madre Teresa de Calcuta? Y comienza a trabajar y a meterse, a remangarse. Silencio, no dice nada, silencio. Busca, llora. Dice que tiene sus oscuridades. Y claro, le golpea y le toca ver tanta pobreza. Y también ella se pregunta, Señor, ¿por qué todo esto? Y después cuando ya comienza a ser un poco famosa, ya vienen también muchos que le quieren ayudar. Y algunos incluso querían hacer, ¿verdad? Estilo, sobre todo de Estados Unidos, que le llevan y le quieren hacer como una gran empresaria, ¿entiendes? Como una gran empresaria a esta hermanita, a esta viejita. Ahí mismo dice que se levantó en la reunión, dio un pa en la mesa y dijo, discúlpenme, pero yo me retiro. Esto no es evangelio de Jesús. Les agradezco. Si quieren ayudarme, ayuden, pero no a mí. Ayuden a los pobres, a esa pobre gente a quien justamente por las injusticias que estamos creando en nuestra sociedad, los tenemos así. Se dio la vuelta y se mandó muda. Y taró a pata la gente. Se va detrás los empresarios que querían poner, ¿verdad? Qué celulares, qué esto, qué aquello, nombre de Madre Teresa, o sea, su figura, ¿verdad? Para que sea vendida, ¿verdad? Y la platita, claro, yo como negocio, empresario, tú ya ganas a la mía 10% y me da 20, y entonces para vos, ¿verdad? En fin, estas son las cosas de la vida, pero que nos llama el Señor, dice aquí, yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos
todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy estamos leyendo desde el primer libro de los Reyes, capítulo 3, del 4 al 15. En aquellos días, Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios, porque allí está la ermita principal. En aquel altar ofreció Salomón 1000 holocaustos. En Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras», respondió Salomón. «Tú trataste con misericordia a mi padre, tu siervo David, porque caminó en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Y fiel a esa misericordia le diste un hijo que se sienta hoy en su trono. Es lo que sucede hoy. Pues bien, Señor Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso?». Y así continúa, y al Señor le agradó, dice, lo que le pidió Salomón, porque no le pidió poder, dinero, no le pidió el placer o todo lo que significa la cabeza de sus enemigos, sino que le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Gobernar al pueblo no solamente significa hoy para nosotros gobernar nuestro país o en el sentido político, sino que gobernar nuestra familia, la sabiduría. Que son los primeros responsables en acompañar la educación, gobernar la familia, gobernar a los hijos, dar cosas positivas entonces a nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo también aprovechemos y pensemos que así como Salomón se considera al frente de un pueblo, necesitamos saber gobernar al pueblo. Necesitamos dar al pueblo lo que necesita para formarse, y esto es solamente con la gracia y la fuerza de Dios. Cuando miramos nuestros intereses y cuando somos egoístas, evidentemente que nunca gobernaremos de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo, de acuerdo a la voluntad de Dios.
Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y pidamos sobre todo esta gracia para nuestra nación. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad. Y esto es uno de los vicios capitales tremendos, la pereza. No querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto, dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando. Es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice, ese talento. Esa es la pereza, no producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia, es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de San Lucas. Estamos haciendo una reflexión sobre los 72 misioneros. Estamos en este capítulo 10, del 9 al 11, como nos dice el reino, ¿verdad? Curen, dice a sus enfermos y digan a la gente, nos dice versículo 9, el reino de Dios está cerca de ustedes, pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Capítulo 10 del versículo 9-11. Entonces, ¿cuál es la función de cada uno de nosotros? ¿Qué debemos hacer? Y decíamos que a Lucas no le importa precisar su ministerio, es decir, concretamente, de Reyapotapea, de Reyapotamo, de Reyapotam, de. Aquí entonces es una apertura del corazón, pero miren que entonces la comunidad de Lucas verdaderamente es una comunidad muy abierta y es una comunidad que nos exige mucho, porque a nosotros, yo les digo muy sinceramente, nos cuesta mucho trabajar en grupos. Nos cuesta mucho trabajar en relación. Cada uno hoy cose la cachiqueramo. Cada uno hoy cose upebeja, el hoy papá, se le papá. O sea, nos cuesta opinar. Y cuando opinamos, o lo que sea, es difícil. Pero yo digo, si el cristianismo es verdaderamente un compartir la vida, es un relacionarnos. La Biblia misma se escribe para la comunidad. ¿Cómo es que nosotros entonces buscamos
tan anonadadamente, ¿verdad? Y tan fuertemente también estamos buscando simplemente lo nuestro, ¿verdad? Como buscando nuestro provecho, como diciendo, me la mandá, la llevota, la sheja, bebé, nos cuesta, ¿verdad? Bueno, pero en fin, esta misión es importante que la tengamos en cuenta y ver un poco cómo tendríamos que hacer. La misión de los discípulos está fundada en la palabra y el camino de Jesús que les envía. Camino de Jesús que nos envía. Pero es misión que ya no tiene fronteras en el tiempo. Misión que ya no tiene fronteras en el tiempo. Su meta es solo la gran siega, la cosecha escatológica. Aquí en el principio de la subida a Jerusalén advertimos que el maestro no está solo. El maestro no está solo, está siendo seguido por sus discípulos. Camina con los suyos a la siega y pone todo, absolutamente todo el mundo en dirección al reino. Todo y absolutamente todo en dirección al reino. Y entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Por eso la misión de sus discípulos no es solo como un tipo de efecto o consecuencia que deriva del obrar del Cristo que ha pasado. La misión de sus discípulos no es solo como un tipo de efecto o consecuencia que deriva del obrar de Cristo que ha pasado. Esa misión es elemento integrante del camino de Jesús hacia el Padre. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Jesús no sube solo. Bueno, primer elemento. Porque nosotros decíamos, cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, ya en Añande Yara Ugotó. Vamos en comunidad, decimos. Y aquí nos dice, Jesús no sube solo. Jesús no sube solo. Va acompañado de los suyos. Va acompañado de nosotros. Entonces vamos al cielo, o sea, vamos a la dignificación del hombre. ¿Cómo nos dignificamos? En comunidad. En comunidad. Más claro que esto, solo el agua. Nos santificamos en comunidad, es decir, todos estiramos el carro juntos. No es que cada uno tiene que buscar lo suyo, ¿verdad? En una forma muy egoísta. Todos tenemos que preocuparnos de los demás. Convoca a la gran fiesta, la cosecha y el trigo. De su ascenso a todo el mundo, convoca a la gran farra, ¿verdad? De su ascenso al mundo. Llama a las puertas de todas las conciencias, llega al reino. ¿Quién lo acepta? Llega al reino. ¿Quién lo acepta? Pero aquí entonces nos mete. ¿Por qué? Y porque tiene que entrar a la conciencia, llega al reino. Pero ¿quién es al final? ¿Quién le va a aceptar? La misión que pone el mundo a la luz de la subida al reino ha desvelado al mismo tiempo la posible realidad de una condena. Entonces, posiblemente una condena. La misión que pone el mundo a la luz de la subida al reino ha desvelado al mismo tiempo la posible realidad de una condena. El que rechaza la palabra de Jesús se queda solo y baja hasta el abismo del fracaso. Las ciudades galileas que no aceptan a Jesús y sus ministros se convierten en señal de destrucción y muerte. Queridos amigos, esto es muy importante que tengamos, ¿verdad?, en consideración. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro, en Sidón, se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y sentándose sobre la ceniza. Pero acordándose, ahí está. Entonces, ellos mismos se condenan, no aceptan la propuesta del Evangelio. No es que Jesús entonces, o como decíamos anteriormente, vamos a echar fuego, Juan, ¿verdad? Y Santiago. Jesús le dice, no. Jesús se da la vuelta, los reprende incluso y se va a otro pueblo. Queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando esto que es muy importante para nosotros desde el Evangelio de Lucas. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.